Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Mucio Cárdenas Arellano, el periodista Mucio Cárdenas Arellano y un servidor, Roberto Morales Ayala. Iniciamos de nuevo un programa de análisis de las noticias que transcurren en el estado de Veracruz y también en México. Y el antecedente de este programa era Zona Franca. Hoy iniciamos con este programa que se llama Punto por Punto, donde, les repito, haremos ese análisis. Este programa lo transmitiremos a través de los portales presencia.mx y muciocárdenas.com. Y pues quiero también destacar que en el caso de Mucio, pues él es autor de la muy leída columna política Informe Rojo. Además, también podrán encontrar todos esos interesantes artículos y documentarios, entrevistas que él realiza en su portal que se llama muciocárdenas.com, y estos trabajos que ustedes ven aquí y noticias en presencia.mx. El día de hoy vamos a abordar el tema, uno de los temas prioritarios en la agenda del Estado, como es el tema de la violencia. El tema de la violencia hoy en día, Mucio, realmente provoca graves problemas económicos, sociales, morales. Está impactando en todos los aspectos de la vida de los veracruzanos. Tenemos familias deshechas por el dolor, con hijos o familiares desaparecidos o que han sido víctimas de la delincuencia, víctimas colaterales, víctimas directas. Somos un estado que está sufriendo el terror de la violencia, y es un tema que tiene trasfondos y tiene aristas. Mucio, tu opinión. Complicadísimo el escenario de Veracruz. Hay que entrarle a fondo, hay que tocar temas que no se han mencionado, que por muchos años se cuidaron. Por ejemplo, el término de narcopolítica. Yo creo que es la raíz, yo creo que es la esencia del problema de violencia, de inseguridad, de complicidades del aparato de Estado con el crimen organizado, y a su vez el escenario de impunidad en que nos estamos moviendo, ¿no? Tenemos una situación dramática. La violencia le pega a todas las familias, le pega a todos los estratos de la sociedad veracruzana, y para poder entenderla tendríamos que remitirnos, por ejemplo, al origen de todo eso. O sea, el origen está obviamente entre lo que han sido los hombres que han tenido poder en el Estado. No podemos hablar de un Veracruz que en los últimos tiempos ha sido violento, siempre ha sido violento. O sea, desde la época de los grandes cacicazgos, somos un estado en donde el cacicazgo ha sido una forma de poder. Desde la época del alemanismo, y quizá un poco remitiéndonos un poco más atrás, y así como nos han venido las luces de los hombres de mucho conocimiento, de mucha educación, del político de mucha capacidad para poder conducir al Estado y haber hecho precisamente una cantera de excelentes políticos, también tenemos las formas rurales de violencia, ¿no? Entonces, esto nos viene de siempre en el estado de Veracruz, pero hoy es un baño de sangre. Cuando comienza a atacarse de manera frontal y muy certera, muy fuerte en Tamaulipas, el efecto cucaracha es el que nos viene pegando a Veracruz. Se esperaba que esto ocurriera así. Se posiciona el cártel del Golfo, más adelante uno de sus brazos, el brazo armado, los Zetas, se escinde de ellos y se convierte en un cártel propio, y hoy la disputa es con el cártel Jalisco Nueva Generación, independientemente que aquí estuvieron algunas células del Chapo Guzmán, de los Beltrán Leiva y de otras bandas que vinieron a tratar de tener escenario donde pudieran realizar su negocio, porque a fin de cuentas hay que entender esa parte. El crimen organizado es un negocio que produce mucho dinero, pero que para poder traducirlo en esos recursos que estas bandas persiguen, tiene que haber una cuota de violencia altísima. Y antes
saber que se cometió un crimen era brutal y dramático, hoy lo que vemos es formas de violencia que nos espantan. O sea, cuando van mutilando en vida a las personas para tratar de obtener alguna información y ejecutados por gente que tienen obviamente con trastornos mentales o que están poseídos por las drogas, entonces sus conductas son totalmente fuera de lo normal. Pero no podemos entender esto sin el factor político, Roberto. Yo creo que esa es la clave de todo esto. Sin el factor político y el hombre de poder, difícilmente hubiera podido llegar tan lejos el crimen organizado como se está viviendo hoy. Fíjate que en ese punto, Mucio, en la observación de estos últimos días, de la manera en que se han venido conociendo y sabiendo las cosas, lo que de alguna manera planteábamos nosotros desde hace algunos años en pleno gobierno de Fidel Herrera Beltrán, Mucio, en pleno gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en tus artículos, en comentarios que hacíamos, planteábamos que más que una violencia incontrolable, había una violencia organizada. Y eso pues, nos costó hasta ciertas formas de persecución que enfrentamos y que gracias a Dios estamos aquí y que seguimos haciendo periodismo, no importando quién esté ni de qué color sea, que es, creo, el valor que tiene este programa, el valor que tiene el periodismo que tú ejerces, Mucio, también. Pero hoy nos enteramos cómo investigaciones que se dan a conocer en órdenes de aprehensión que se están girando, cómo mandos completos de la policía estatal estaban operando levantones y estaban haciendo desapariciones y cometiendo crímenes terribles. Sí, ahí es donde vemos, por ejemplo, lo último que se ha dado, que es las 31 acciones en contra de mandos y tropa policíaca. Arturo Bermúdez, que ya se encontraba tras las rejas, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte, primero acusado por abuso de autoridad, posteriormente por enriquecimiento ilícito, y últimamente, bueno, pues ya es por desaparición forzada. Y su sucesor, José Nava Holguín, también, él es militar de carrera, en ese momento se encuentra prófugo de la justicia, tramitando algunos amparos para poder no enfrentar tras las rejas estas acusaciones, pero de ahí toda una cadena de mando con grupos específicos para levantar personas, para sacarles información, torturarlos, asesinarlos y finalmente desaparecerlos. 3 grupos dentro de la propia élite de seguridad pública del estado de Veracruz. O sea, no es algo casual. O sea, por eso es cuando bien mencionas, y qué bueno que lo manejas de esa manera, no es una violencia incontrolable, sino que fue una violencia controlada, una violencia organizada. Sí, porque además nos viene de grupos policíacos de alto nivel que proliferaron. Algunos, según dicen las versiones oficiales, bueno, se fueron de las filas de la Fuerza Civil, de algunos otros entes dentro de la Policía Estatal. Finalmente algunos se fueron de ahí, pero otros fueron retenidos a propósito, según la versión que dice el gobernador Miguel Ángel Yunes y el fiscal Jorge Winkler. Se les mantuvieron en sus cargos precisamente para poder actuar contra ellos el día que fue preciso. Pero todo esto vuelve otra vez al punto. No solamente actuaron sobre todo con asuntos que no eran inherentes a la naturaleza de la Secretaría de Seguridad Pública. Delincuencia organizada es un delito federal. No tenían ellos por qué haberse metido en algo que era del ámbito federal. Sin embargo, abarcaron esa área, desaparecieron gente, las torturaban, las asesinaban para obtener información, pero al mismo tiempo iban generando un ambiente de terror en el estado de Veracruz, un terror que hoy vivimos. Muchos no sabemos si al salir de casa o cuando salen nuestros familiares van a regresar, o cuando la llamada que recibimos y vemos que es algún familiar, pensamos que está en problemas. O sea, es el ambiente que se vive y que lo vivimos todos y que levantan gente. Aquí lo insólito es que finalmente hubo una acción por parte del Estado, del poder, en contra de estos grupos que estuvieron en el poder también. Aquí lo que habría que preguntarnos es hasta dónde van a llegar y si realmente van a llegar, o si nada más fue algo mediático y sobre todo algo electoral, algo a modo
para un momento político que estamos viviendo, que es la inminente renovación de la gubernatura del estado de Veracruz, la elección presidencial, la renovación de los congresos estatales. Yo creo que ahí es donde hay que hacer una diferenciación entre hacia dónde vamos, ¿sí?, hacia dónde nos están llevando y cuál es la realidad de todo eso, porque de tener a mandos policíacos del nivel de Arturo Bermúdez Zurita, el hombre fuerte, el hombre que venía desde la época de Fidel Herrera Beltrán en el poder, y más adelante porque se lo pone como el hombre de seguridad, Fidel se lo pone a Javier Duarte, y ahí se conduce todo lo que resta del tiempo que permaneció en finanzas del Estado Javier Duarte, para finalmente ser su hombre fuerte, desplazando militares, porque los atentados que se dieron al inicio del gobierno de Javier Duarte en contra de los jefes policíacos que eran de origen militar, le abre las puertas a Arturo Bermúdez, un hombre que nunca tuvo ni formación policíaca ni formación militar, pese a que se llame el general Arturo Bermúdez, que de general no tiene absolutamente nada. Fíjate que en ese punto no cabe la menor duda de cómo Fidel Herrera Beltrán, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, fue preparando sus cuadros. Esto es hipotético, pero a mí me parece cómo va preparando sus cuadros, porque por un lado, en las finanzas, un especialista en saquear recursos, que era Javier Duarte de Ochoa, que era su secretario en finanzas, en Cefiplan, y por otro lado, Arturo Bermúdez desde el C4, que era el aparato como el CISEN veracruzano, donde espiaba, conocía precisamente cómo se movían los empresarios, cómo se movía la sociedad en cuanto a diversos aspectos, tanto económicos como políticos. Cuando Fidel Herrera entrega el poder, vemos al gobernador del estado, a Javier Duarte de Ochoa, y vemos como secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez. Y siempre ha sido esta idea de que durante este sexenio que pasó, quien realmente manejaba el poder era Fidel Herrera Beltrán. Y hoy tenemos a un exgobernador, Javier Duarte de Ochoa, en la cárcel, hasta el día de hoy acusado de enriquecimiento, de haberse robado recursos, pero que más temprano que tarde le va a tocar el tema de las desapariciones forzadas. Tenemos a Arturo Bermúdez también en la cárcel, y tenemos a Fidel Herrera sumido en silencio total ante temas que finalmente yo creo que, al igual que Javier Duarte de Ochoa, pues tendrían que tocarlo si es que hay justicia realmente en este mundo, ¿no? Sí, yo creo que Fidel es el artífice de todo esto que hoy estamos viviendo en el Estado, pero que además él crea escenarios, genera escenarios que le son favorables. Él mañosamente coloca como sucesor a quien manejó sus finanzas en el tiempo que él ejerció el poder en el estado de Veracruz, porque sabía que Javier Duarte no podría acusarlo de malversación de recursos públicos, porque sería tanto como incriminarse. Jalan a un hombre que estuvo en los organismos de inteligencia, como fue el C4, obviamente inteligencia le llaman a eso que ellos realmente usan como espionaje, pero que les sirve para poder llevarlo al área de seguridad. Los dos grandes temas, los dos grandes problemas del estado de Veracruz son, por un lado, las finanzas. Estamos en una quiebra, ¿sí?, provocada por los 12 años, el fidelato extendido con Javier Duarte, y el otro tema es la violencia, o sea, el área de seguridad. Es una violencia que ellos mismos van generando. O sea, los dos temas torales en el estado de Veracruz son finanzas y seguridad. Y son precisamente con los dos hombres que están en la cárcel y que son hechura de Fidel. Pero Fidel es un buen político, es un político tramposo, mañoso, es un político con muchas habilidades. Por eso es que hoy él está en la sombra. Él llegó a ser cónsul en Barcelona, regresó, todavía estamos esperando que venga a defender la honra de los médicos por todas las acusaciones que le imputó Miguel Ángel Yunes Linares, pero ni siquiera llegó al estado de Veracruz y está en la sombra. Hasta donde sabemos, sigue operando en la campaña de José Antonio Meade para tratar de que en Veracruz el PRI no salga tan raspado como se encuentra en este momento. Pero esa es la habilidad de él se mantiene abajo. Obviamente
que si se quiere llegar al fondo de este problema, hay que jalar a cuentas a Fidel Herrera Beltrán, porque él es el iniciador de toda esta debacle, esta crisis en que está metido Veracruz, no solo en lo financiero, también en el tema de la violencia. Y las implicaciones políticas que tiene esto, bueno, finalmente hoy en día el tema, que es un tema muy importante, que es un tema de seguridad y de aplicación de la ley, creo que bastante relevante, solamente que sí es socavado por la crítica política que enfrenta Yunes Linares, pero lo pongo en este contexto porque también, si digamos Héctor Yunes Landa, que fue el candidato del PRI a gobernador, hubiese llegado a ser gobernador, yo estoy seguro y apuesto doble contra sencillo que lo que hoy nos estamos enterando no lo sabríamos. Pero hago alguna acotación en este sentido porque pues he leído, por ahí veía un tuit o un comentario en las redes sociales del flamante fiscal general del Estado, Jorge Winkler, que al margen del trabajo que está realizando, que es su obligación, y qué bueno que no solamente que lo haga bien, sino que lo haga mejor y que lo haga de una manera más seria y responsable, haciendo manifestaciones públicas en cuanto a un comentario que hace Héctor Yunes Landa, criticando la labor de la Fiscalía, y donde le contesta tildándolo de cobarde, de cínico, que creo que son expresiones que no caben en una persona que está representando una institución como es la Fiscalía General del Estado. Pero creo yo que al margen de este tipo de cuestiones políticas que echan a perder estos temas, o cuando menos le quitan la importancia que tiene, realmente esto es solamente la punta de la madeja, porque estamos hablando de desapariciones muy graves, pero hay temas como el caso de Colinas de Santa Fe, Mucio, donde estamos hablando que se han detectado o se han encontrado 268 cráneos, estamos hablando de 268 víctimas de un tema que son una fosa gigantesca que está ubicada en el centro del estado, precisamente está como a Colinas de Santa Fe, estamos hablando de un lugar que se ubica como a 10 kilómetros del puerto de Veracruz, que está como a 3 kilómetros de la carretera que conecta Veracruz con la capital del estado, Jalapa, y que ese cementerio tiene una antigüedad que data desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán para acá, y que realmente ya se han reconocido algunos de los cadáveres, pero son pocos. Estamos hablando de menos de 20 personas que han sido identificadas. El reconocimiento de los cuerpos es complicado. Hemos investigado un poco sobre ese tema y es muy costosísimo, para poder a través de las pruebas de ADN poder establecer la identidad, quiénes son. Y muchas de estas familiares, madres sobre todo, que pertenecen a los colectivos, que han hecho una labor heroica, verdaderamente heroica, y en algunos casos se cree hasta suicida, se han enfrentado a todos los poderes, se han enfrentado a los criminales, porque realmente es enfrentarse a criminales y que ellos saben que son criminales, unos fuera del aparato de Estado, pero otros dentro del aparato de Estado, como hoy se está demostrando que estos jefes policíacos a eso se dedicaban, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Colinas de Santa Fe, ha sido no el empuje de Jorge Winkler, ha sido el empuje del colectivo Solecito, de esas señoras que nos merecen tanto respeto, tanta admiración, que se metieron a la fuerza, se metieron a contrapelo, cuando el entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras decía que no le podía permitir que ellas hicieran excavaciones ahí. Ellas los hicieron, ellas metieron prensa, ellas evidenciaron lo que había ahí. O sea, había un complot del silencio, había un complot tratando de encubrir, tapar lo que había ahí, por parte del propio hombre que tenía Javier Duarte como encargado del área de la Procuración de Justicia.
En este caso, en el caso de Luis Ángel Bravo, por más que se quiso oponer, fue rebasado por este colectivo. Ahora, la identificación es complicada, hay un problema, hay un tema de dinero, y sin el dinero es muy difícil poder llevar adelante excavaciones, porque las gentes que las están apoyando, ellas no sabían de esto, ellas sabían nada más de pedir el paradero de sus hijos, de sus familiares, pero no sabían cómo excavar en la tierra. Entonces trajeron gente que sabía hacerlo, que venía de otros estados, y esos buscadores de cuerpos les enseñaron cómo no echar a perder la evidencia. O sea, todo fue un proceso de aprendizaje, las amenazas permanentes, pero ellos lo logran. Pero ¿qué sucede con el fiscal Jorge Winkler? Les comienza a poner trabas muy semejantes a las de Luis Ángel Bravo, un desdén, un maltrato hacia ellas, cosa que merece toda la reprobación de parte de la sociedad, y que tampoco se puede colgar las medallas Jorge Winkler en cuanto a esto que se hizo con el grupo de jefes policíacos de Bermúdez y su tropa, cuando tiene todavía una agenda pendiente. Son 268 cuerpos, como bien mencionas, ahí hasta ahora, los 268 cráneos, pero hay más de 13,000 restos óseos, y nos estamos refiriendo, por ejemplo, que pueden haber astillas de huesos o de parte de piel que correspondan a un solo cuerpo, y te pueden hablar de 100 o de 200 restos, pero que corresponden a un solo cuerpo. El caso es que esto es alarmante. Estamos viendo que las cantidades son muy altas, y recordemos que Alejandro Solalinde, el sacerdote, el hombre que ha luchado tanto por los migrantes, independientemente de su postura política, cual sea, pero los hechos ahí están. Él es parte de la pastoral que tiene que ver con la movilidad social por parte de la Iglesia Católica, pero él habló de que Veracruz que era un camposanto y que tenía la fosa más grande de todo el país, cosa que es cierta, todo lo que se ha encontrado en colinas de Santa Fe. Pero por otra parte, este último hallazgo y estas investigaciones de los jefes policíacos de Bermúdez nos llevan también a la presunción, ya plasmado en los medios de comunicación, ya advertido por algunas de estas gentes, como el propio Winkler, sí, hay 202 carpetas de investigación sobre casos de desaparición forzada, donde se presume que fueron los cuerpos de élite de Bermúdez los que participaron en esto, y que muchos de esos cuerpos pudieran estar sepultados en la propia Academia de Policía El Encero, a unos kilómetros de la capital del estado de Jalapa, donde pues más que Roberto, de veras, eso es espantoso. La Academia de Policía servía como una especie de castillo de tortura. Ahí los llevaban. Como en las dictaduras. Como en las dictaduras. O sea, lo que vimos en su momento en Argentina y en Chile, con Pinochet y con Videla, lo mismo que se vio allá, lo estamos viendo ahora aquí. Pero tenemos un escenario aquí cerca, estamos a unos cuantos kilómetros de Jalapa y estamos viendo ese escenario, ¿no? La propia Academia de Policía servía para la tortura. Y esto son revelaciones. Cualquiera diría, bueno, ¿y de dónde sacaron todo esto? Los propios policías lo contaron. Hay, por ejemplo, un policía que está como testigo protegido, que él reveló todo lo que a él le tocó ver, todo lo que tocó vivir con esto. Pero hay una policía, Jacqueline Espejo, que ella fue levantada por sus propios compañeros, con un taxista. El taxista nunca apareció. Ella soportó toda la tortura. Querían que se implicara en un asunto donde ella reconociera que había unos paquetes de droga que eran suyos, para que a su vez implicara a otro mando que era rival de ellos, de apellido también Espejo, que no tenía ninguna relación, pero la intención era esa. Ella sobrevive a todo con daños en su tráquea, con daños gravísimos en su cuerpo, y ella es una de las que acusan todo esto que ocurrió. Pero estamos hablando de que en la Academia de Policía se presume la existencia de 200 cuerpos de personas que fueron torturadas. Entonces, por un lado, Colinas de Santa Fe, 268 cráneos encontrados hasta este momento. La Academia de Policía, estaríamos hablando de otros 200 cuerpos. Pero aparte están las fosas de Arbolillo, en Alvarado. Y están las fosas que se han encontrado en la zona norte del estado, en Poza Rica. Y están las fosas del sur de Veracruz, Acayucan, Achuapas, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Texistepec. Todo esto estamos hablando de algo que verdaderamente, por eso se ha simbrado la prensa internacional. Más que la prensa mexicana, que hace unos momentos lo comentábamos fuera de programa, vemos una prensa reactiva, la de aquí, la mexicana. Quieren la nota, pero no están yéndose a la profundidad de los hechos. O sea, quieren tener
la nota que jale lectores, la nota que jale audiencia, la nota que puede impactar en el momento, y ya después no sabemos qué pasó. Queremos saber el qué, pero no el por qué. Y en cambio hay una prensa internacional que estamos viendo que sí está interesada en saber uno, pero ¿por qué? Aquí no está Pinochet, aquí no es un militar que está ejerciendo esto, aquí fueron los civiles, porque esto no lo desconocía Javier Duarte. Si lo sabía Bermúdez y lo dirigía Bermúdez y los policías, sobre todo este policía, dice que la consigna era no se preocupen porque Bermúdez nos hace el paro. Mi pregunta es, ¿con quién hace el paro? Obviamente con el que tenía el poder político, que era Javier Duarte. Esto, los militares, los policías y los civiles están implicados en algo como esto, y eso es mucho más grave. Sí, de hecho, bueno, queremos mencionarles que en el transcurso del programa hemos estado presentando algunas imágenes que son de trasluzfoto.com, que es un medio alternativo, podríamos decirlo, un medio hecho y creado por fotoperiodistas, por Félix Márquez, Yair Ceballos y Coral Carballo, donde han hecho trabajos realmente muy importantes para medios internacionales, medios nacionales, y ellos presentan en ese sitio que ustedes pueden ver un proyecto que se llama Fosario, y hay imágenes, Mucio, que estamos viendo en la pantalla, donde se van presentando de testimonios mudos, pero realmente historias que a través de las imágenes hablan de lugares, de cosas que han sido encontradas en estas fosas, ¿no? Y Mucio, pues somos periodistas, nosotros andamos en la calle, vemos las noticias, las analizamos, platicamos en muchas ocasiones con las personas, con quienes son a veces protagonistas de estos hechos. A mí me ha tocado platicar con personas indocumentadas que me han comentado de qué manera han sufrido, que han sido tanto víctimas de los pandilleros, de estos pandilleros tan peligrosos que son los salvatruchas, como han sido víctimas, y eso da vergüenza escucharlo de labios de ellos, como han sido víctimas de policías, ¿sí? Como han sido víctimas de policías, las revisiones y los abusos que cometen en contra de ellos. También en alguna ocasión, y lo recuerdo muy recientemente con algunos compañeros de presencia, cuando le dimos cobertura a las investigaciones y a las detenciones que hicieron relacionadas con la muerte de Goyo, el periodista Gregorio Jiménez, que era de aquí de Allende, y que encuentran sepultado, desmembrado allá en las Chuapas, pero en esos días se hizo toda una razzia y desaparecieron a grupos completos de personas que se supone que estaban involucrados con el cártel de los Zetas, y que tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de ellos después de que regresaron, y nos platicaron el horror al que fueron sometidos, y que luego aparecieron como que habían sido rescatados de una puesta en escena realmente... Un montaje, ¿no? Un montaje que había armado la Procuraduría, la Policía Ministerial en aquellos tiempos, ¿no? Que aparecieron acá por el municipio de Isla. Así es. Municipio de Isla. Entonces, efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas, y eso también lo platicábamos, ¿no? Los medios de comunicación en México, a excepción de aquella entrevista que le hace Televisa a Jorge Winkler, de ahí en fuera no ha habido más información en relación a lo que hay en Colinas de Santa Fe, por mencionar algo que realmente en medios internacionales y periodistas muy comprometidos en el Estado le han seguido reportando de ese tema, que realmente la única justicia, Mucio, y por muy cara que pudiera ser el identificar los restos, creo que el gobierno tiene la obligación de hacerlo, porque para una madre el saber en dónde está su hijo no tiene precio. Así es. Sí, Roberto, yo coincido totalmente, y aparte te diría que algunos medios, hablando en abono de ellos, le han dado relevancia. Hemos visto, por ejemplo, el seguimiento que le ha dado Carmen Aristegui, esto de Loret de Mola. Hay algunos otros medios,
pero lo que son los grandes consorcios quisieran no tocar nada. Y entonces nos remitimos, por ejemplo, a la famosa gran prensa, como le decían antes, a la prensa nacional, a los grandes consorcios que siempre han sido la prensa oficialista, pues tenía grandes negocios con Javier Duarte. Las cantidades de publicidad que les pagaba eran cantidades de veras de escándalo, y por lo tanto, bueno, pues viene todo esto. Entonces, hasta la fecha, cuando el señor está en la cárcel, cuando ya ni siquiera tiene poder, cuando ya transcurrió prácticamente, vamos, para 2 años que él se fue del gobierno, lo echaron prácticamente del gobierno de Veracruz, no concluyó su periodo, todavía hay esa parte de la prensa que sigue tratando de que sí ocurrió, pero nada más se doy una nota y ya después me callo, no llego al fondo, ¿no? Y algunos otros medios que sí lo han hecho. Nosotros tenemos eso, digo, en Zona Franca, el antecedente de este proyecto. Ahí hablábamos precisamente en tiempos de Fidel Herrera, cuando tenía todo el poder. Que vivía la plenitud del pinche poder. Así es, él, cuando ¿no? él se jactaba de estar. Que se lo dijo a Renato Tronco, hoy flamante candidato de Yunes al sur de Veracruz. Y cuando lo tildaba de su mayor guerrero en el sur. Y vaya que tenía razones para decirlo. Así es. Lo más difícil, diría yo, y no se trata de jactarse de eso, pero es decirle al hombre de poder las cosas en el momento en que tiene todo ese poder, cuando acumula la fuerza en sus manos y puede hacer y deshacer. Y son contados los medios de comunicación que lo hicieron, y son contados los periodistas que lo hicieron. Hoy sí, muchos gritan, ¿no? Pero en aquel entonces eran voces aisladas, eran voces que se hacían ver, se hacían sentir, porque era necesario alzar la voz por Veracruz. Creo que hoy ya muchos pueden hablar de Javier Duarte, pero antes le caravaneaban. Muchos de los que hoy se dicen, no, pues es que Javier Duarte le hizo mucho daño al estado de Veracruz por la violencia y por las finanzas, pero en aquel entonces estaban del lado de él, cobraban publicidad, o sea, eran periodistas duartistas, pero hoy ya son todo lo contrario. ¿A dónde tenemos que llevar esto? A que esta prensa tiene que servir para darle voz a gente, por ejemplo, de los colectivos, a abrir los espacios para que la gente pueda reclamar dónde está mi familiar. Y yo digo una cuestión, o sea, a mí la frivolidad del fiscal Jorge Winkler, el fiscal del yunismo, me molesta sobremanera, porque lo que estamos hablando aquí son de tragedias. Y tiene, por ejemplo, al joven que es el fiscal encargado en desapariciones, a Luis Eduardo Coronel Gamboa, que en su momento dijo que cuál era la prisa de que acudiera a una reunión si ya estaban desaparecidos. Cuando dejó una reunión con las señoras de los colectivos porque se fue al festejo de un compañero de trabajo y que fue una parranda. Y todo eso salió en los medios de comunicación. Hoy no es el valiente, porque ese muchacho, ese joven fiscal, en su momento cuando trabajó para Javier Duarte, ¿sí? Y estaba ligado a la hoy presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto. En ese momento, cuando él estaba ligado, porque ella es su protectora, estaban en la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas y no hacían nada por tratar de disminuir la violencia. Eran parte de ese duartismo. Y los fiscales que tiene Jorge Winkler, la gente que tiene en su equipo, provienen del duartismo. Muchos de ellos son parte del duartismo. Entonces, creo yo que aquí tenemos que empezar a diferenciar todo esto, porque las señoras de los colectivos quieren saber dónde quedaron los restos de sus hijos, quieren estar en paz, quieren vivir tranquilas, quieren que el periodo de angustia se termine y saber, sí, está muerto, pero ya sé dónde está. Ya le di cuando menos una sepultura digna. Y resulta que no hay dinero para identificar los cuerpos, pero sí hay dinero para otros derroches. Eso es lo que no se puede permitir, que tomen el dinero de donde sea, que lo saquen, que reasignen recursos, pero eso es prioritario porque es para cerrar la herida que sigue dañando y que sigue lastimando a los veracruzanos. Yo creo que por ahí hay que todavía hacer una labor muy grande, Roberto. Sí, esto no se puede quedar así. Y no podemos permitir tampoco que un fiscal tan frívolo quiera que se le aplauda por lo que hizo, pues sí, para eso cobra, para eso está ahí, para servir. O sea, no hay ningún mérito, es su obligación hacerlo. Y tampoco queremos verlo que relaje tanto
la investidura que tiene como fiscal y ponerse en un pleito de azotea, como si estuviera en el lavadero, contra Héctor Yunes Landa. O sea, esto es de veras imperdonable que pasen ese tipo de cosas. Fíjate que ya para ir cerrando el programa, cuestiones de tiempo, me llama la atención, Mucio, el hecho de que hace poco unas declaraciones que da el dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Él hace una declaración en el sentido de que Arturo Bermúdez Zurita desde prisión estaría operando parte de toda esta violencia que se vive en el estado de Veracruz. Creo que viniendo desde un dirigente estatal de un partido como lo es Morena, pues creo que sí habría que poner atención a este tipo de declaraciones. No sé qué tan serio, con qué tanta seriedad lo diga Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dado los antecedentes que tiene, pero cachamos la declaración y yo creo que pudiera haber algo de eso. Porque realmente sería un ingrediente que yo de alguna manera observo puede ser muy cierto, de que toda esta violencia que se está generando en este momento en el Estado tiene móviles de tipo político. Y que están afectando y que van a afectar seriamente las elecciones próximas, en las que se va a jugar mucho poder, porque estamos hablando de una presidencia de la República, estamos hablando de la gubernatura, estamos hablando de las diputaciones federales y senadurías, que ese es todo un tema, ¿sí?, como para analizarlo y plantearlo en un programa aparte. Así es, Roberto. Coincido totalmente, yo creo que así es. Para mí sí hay el factor político ligado a esta violencia que se ha exacerbado. Si nos vamos a los antecedentes, cuando Felipe Calderón desata la guerra contra el narco, en los estados priistas, en los estados gobernados por priistas, es donde más violencia hubo. ¿Por qué? Porque había pactos con los criminales, con los grupos del crimen organizado. Y a mí no me extrañaría nada que desde prisión Arturo Bermúdez e incluso quienes no están en prisión, con esas fuerzas políticas con las que hicieron pactos en su momento, pudieran estar desatando esta violencia que la estamos viviendo en todo el estado de Veracruz. Pareciera que fuera interminable. Los índices nos acusan una semana que hemos mejorado y a la semana siguiente todo se va para atrás. Hay ejecuciones por todos lados. Yo tampoco coincido con el gobernador Yunes en cuanto a que se les esté señalando de que es que algo tenían que ver, algo tenían que hacer. No se puede criminalizar antes de, aunque se sepa, hay que tener prudencia, no decir ese tipo de cuestiones. Pero sí tengo la certeza de que la violencia que hoy vivimos tiene que ver con el factor político. Y es un factor político que está derivando en la parte electoral. Es decir, se está jugando mucho en esta próxima elección. Es una gubernatura que quiere el hijo de Miguel Ángel Yunes. Por otro lado, la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador viene muy fuerte. Los priistas son los que van a quedar totalmente rezagados. Quizá tercer lugar, poca presencia en los congresos, tanto federal como local. Las senadurías, quién sabe cómo les vaya a ir también. La Cámara de Diputados federal igual. Pero creo que es tanta violencia que tiene como un origen, el origen político. Y esto es más grave, porque entonces estamos hablando de gente muy perversa que no le importa desatar una oleada de sangre con tal de que tengan ellos una rentabilidad electoral que se debe traducir como atesoramiento de poder. Sí, por supuesto. Y Mucio, pues realmente, ¿qué más quisiéramos? Y creo que como parte de nuestro trabajo y deber como periodistas es estar marcando, ¿no? Porque creo que aquí el punto es de que realmente una víctima terrible de esta lucha política, de esta violencia, sea la justicia que están reclamando miles de familias en Veracruz. Con esto, Mucio, nos estaríamos despidiendo. Realmente agradecemos su atención. Me da muchísimo gusto estar con Mucio, por el gran aprecio que le tengo y por el gran afecto por su trabajo periodístico, y sobre todo, Mucio, pues nos da mucho gusto estar con
con la audiencia nuevamente y vamos a estar transmitiendo en los portales. Gracias, Roberto. Gracias por la oportunidad y bueno, aquí nos vemos en los próximos comentarios.